¿Qué tal si hoy vamos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 12? Quiero hoy hacer un alto en medio de una serie que veníamos hablando acerca de los atributos de Dios, para mirar algo también de gran importancia para nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero antes de leer la Biblia, quisiera preguntarles, o que ustedes se preguntaran a sí mismos, ¿cómo reaccionan frente a los cambios que se les presenta en la vida? ¿Cómo reacciona usted frente a los cambios que se le presentan en la vida? Piensen por un momento en esa pregunta. ¿Cómo reacciona usted frente a los cambios que se presentan en la vida? ¿Cuál es la reacción de cada uno? Probablemente es diferente la reacción de otros, pero lo que sí es cierto es que todos tenemos una reacción frente a los cambios que se presentan en nuestras vidas. Sí, y por allí un hombre llamado Heráclito dijo que lo único constante o permanente en la vida son los cambios. Lo único constante y permanente en la vida es el cambio. Son los cambios. Y conforme pasan los años, nuestras vidas y nuestro entorno experimentan cambios, ¿cierto? Y estamos constantemente experimentando cambios. Experimentamos cambios en la salud, por ejemplo, ¿no? De repente un día uno está bien, pero de repente al otro día ya no está bien, ¿cierto? Algo le duele, algo le pasó, alguna enfermedad resultó, ¿no? También experimentamos cambios en la economía, ¿no? De repente un día uno tiene plata, especialmente cuando es la quincena o el final de mes, y luego ya no tiene nada, ¿cierto? Son cambios, ¿cierto? Cambios que experimentamos en nuestra economía. Experimentamos cambios físicos, ¿cierto? Un día eres joven, como dicen por ahí, y al otro día ya estamos un poquito más viejitos, de pronto con canas, con arrugas, ¿cierto? Más barrigones, bueno, y esas cosas, ¿cierto? Y sufrimos cambios y experimentamos cambios en la vida, en las emociones, ¿cierto? De momento estamos llenos de alegría y resulta que de pronto más adelantico ahora estamos tristes, o de pronto ahora estamos enojados. Y son cambios en nuestro temperamento, en nuestras emociones. Experimentamos cambios en el trabajo o en el negocio, ¿cierto? De momento las cosas están bien, pero luego las ventas aumentan, luego decaen y así, ¿cierto? Hay trabajo, luego no hay trabajo, ¿sí? Experimentamos cambios en la familia, ¿cierto? Nacen, como vienen bebés en camino, ¿cierto? Y van a la familia, se va a crecer, o luego otros se van, mueren, ¿cierto? O otros salen de viaje y se van para quizás volverlos a ver hasta en mucho tiempo, ¿cierto? Y todos esos son cambios, ¿cierto? Vemos el clima, cómo cambia a veces, ¿cierto? Está haciendo sol y ahora de pronto llueve, ¿cierto? Y cambia las cosas, cambian los lugares. No sé cuántos de pronto de nosotros hemos notado que uno va a un lugar que hace muchos años visitó y uno dice, uy, este lugar, ¿cómo ha cambiado? ¿Sí les ha pasado eso? Y todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor nos deja ver algo, y es la realidad de los cambios, ¿cierto? Que en la vida
continuamente y constantemente estamos experimentando cambios. Los cambios son parte de la vida y no los podemos evitar. ¿Sí? Los cambios son parte de la vida y no los podemos evitar. Entonces, si no los podemos evitar, si muchos de ellos no los podemos evitar, quizás algunos sí, pero otros están fuera totalmente de nuestro control, ¿qué podemos hacer? Lo que sí podemos hacer entonces es aprender a tener una actitud correcta y aprender a dar una respuesta correcta en medio de esos cambios que experimentamos en nuestras vidas. Un hombre llamado Víctor Frank dijo lo siguiente: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Escuchemos esto: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O quisiera tomar esto y parafrasearlo a nuestro contexto de cristianos, y lo que podríamos pensar o decir frente a esto es que no solo debemos desear y pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, cuando muchas veces lo que Dios está tratando de hacer es cambiarnos a nosotros a través de ellas. Sí, fijémonos en esto. Cuando a nosotros nos viene un problema, nos viene una crisis, nos viene un cambio en la vida que no queremos, que no nos agrada, inmediatamente buscamos la forma y la manera de que las cosas vuelvan a como estaban antes, o a la normalidad, o a estar bien. Y oramos. Cuando somos creyentes, pues tenemos la oración y tenemos los recursos de Dios y apelamos a todos ellos. Pero ¿qué sucede cuando a veces uno, en medio de su problema, ha orado tanto a Dios, ha pedido tanto a Dios, y Dios aparentemente no ha hecho nada? ¿Será que es que Dios no nos está escuchando, está ocupado? ¿O qué pasará ahí? ¿Qué pasa en esos momentos o en esas situaciones de la vida que oramos y oramos a Dios por una situación y no cambia, no mejora, nada sucede? Probablemente el punto es que Dios está tratando de usar esa circunstancia para cambiar nuestro corazón y para cambiarnos a nosotros. Y nosotros estamos orando y pidiéndole a Dios que nos la quite, ¿cierto? Cuando en realidad Dios, en medio de su sabiduría y de su gracia, la ha puesto para cambiarnos a nosotros. ¿Cuántas veces en la vida nos han pasado cosas que en el momento no fueron nada agradables, pero que quizás después de que ha pasado el tiempo, uno le da gracias a Dios por ellas? ¿Sí les ha pasado eso de pronto algún momento de su vida? A mí me ha pasado varias veces. Cosas que en el momento fueron muy difíciles, muy dolorosas, y que uno quería que ya acabaran, que uno quería que ya Dios hiciera algo, y no, tuvo que pasar mucho tiempo para que Dios obrara, y la realidad era que Dios las estaba usando para trabajar, cambiar y mejorar nuestras vidas, ¿cierto? Y eso es algo muy real. Por eso quiero que miremos Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Un hombre llamado J.B. Phillips parafraseó este versículo de la siguiente manera: no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete o te meta en su molde, es decir, te lleve a hacer las cosas y a verlas como ellos quieren o como ellos las hacen. Pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Sí, y este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla de algo que se conoce como la transformación, que tiene que ver con cambios precisamente en nuestras vidas. Y lidiar con los cambios ciertamente no es fácil. Algunos son fáciles, algunos son agradables y otros no son nada fáciles y otros no son nada agradables para nuestras vidas. Y podemos tener diferentes reacciones frente al cambio, ¿cierto? Nos pueden llegar a causar miedo, inseguridad, preocupación, ansiedad, estrés y aún puede llegar a causar hasta depresión en ciertas personas. Los cambios, ¿cierto? Y hay algo o hay un dicho que es muy cierto: cambiar y cambiar para mejor son dos cosas diferentes. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Cambiar y cambiar para mejorar son dos cosas diferentes. ¿Qué creen ustedes sobre eso? ¿Será que sí hay alguna diferencia? Porque uno puede hacer cambios, pero muchas veces pueden ser cambios para mal, ¿cierto? Pueden ser cambios para empeorar y no para mejorar, ¿sí? Y muchas veces hemos hecho ese tipo de cambios en la vida, ¿no? Y nos hemos equivocado precisamente, ¿no? Hemos hecho cambios no para mejorar, sino ¿para qué? Para empeorar. Y de pronto, aunque hemos sido bienaventurados y no estamos tanto en eso, hemos visto a otros que uno los ve y uno los conoció años atrás y uno los ve y luego, ¿y esta persona cómo ha cambiado? Y algunos nos sorprendemos cómo cambiaron para bien, pero otros nos sorprendemos también cómo cambian para mal, ¿cierto? Y cambian para mal. Y en este sentido, ¿qué creen ustedes que es lo que produce o provoca los cambios en nuestra vida? ¿Qué creen ustedes que produce o provoca los cambios en nosotros? Emociones, ¿cierto? Decisiones. Y yo creo que cuando miramos acerca de qué produce los cambios, nos encontramos con las decisiones que nosotros tomamos, ¿cierto? Decisiones producen cambios en nuestras vidas. Otras veces las circunstancias nos obligan a hacer cambios, ¿cierto? Ya no es algo que uno decidió, sino es algo que lo obligó a uno, ¿cierto? De repente llega una, crisis económica y toca salir y toca hacer cambios por la presión que las circunstancias traen sobre nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué produce o qué genera los cambios? Las decisiones que nosotros tomamos, las circunstancias que nos vienen en la vida, pero también las decisiones de otros nos llevan a nosotros también a experimentar cambios, ¿cierto? Cuando llegan un nuevo
gobierno, por ejemplo, y hacen cambios y toman decisiones, ahí nos vemos todos involucrados también y empezamos a experimentar cambios por las decisiones que otros toman, ¿cierto? Y hay algo que es muy, pero muy real en nuestras vidas. La forma como nosotros vemos las cosas determina en alto grado la actitud que vamos a tener frente a ellas. ¿Sí? La forma como vemos las cosas va a determinar la actitud con la cual nosotros vamos a enfrentar o a responder frente a eso. Por esta razón, cuando nosotros hablamos sobre los cambios y cuando nosotros vemos esta realidad de que estamos en una vida que continuamente está experimentando cambios, necesitamos cambiar la manera, ¿sí? Y perdónenme ahí la redundancia, de ver los cambios. Necesitamos empezar a ver los cambios de otra manera para que podamos tener una mejor actitud y una mejor respuesta frente a esos cambios. ¿Y cuál es esa manera de ver los cambios? Necesitamos aprender a ver los cambios no como algo negativo, no como algo malo, sino más bien como una oportunidad. Los cambios deben ser vistos por nosotros como una oportunidad en la vida. ¿Para qué? Para aprender, para mejorar, para crecer, para corregirnos y para poder desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades en nuestras vidas. No veamos los cambios como algo malo, veamos los cambios como una oportunidad. ¿Para qué? Para aprender, para crecer, para mejorar y para poder experimentar cosas nuevas en nuestras vidas. Si nosotros vemos los cambios de esta manera, vamos a tener una respuesta diferente ante ellos. Pero si uno ve los cambios como algo negativo, ¿cuál creen ustedes que va a ser nuestra respuesta ante ellos? Nos vamos a entristecer, nos vamos a angustiar, nos vamos a desesperar, nos vamos a llenar de ira, de estrés, de enojo, ¿cierto? Y vamos a perder toda esperanza y toda motivación para seguir adelante. Pero los cambios no deben ser vistos como algo malo, porque son parte de la vida. Y ciertamente lo que Dios ha hecho no es malo, es la forma en que nosotros lo vemos y en que nosotros lo asumimos. Es la actitud que nosotros tomamos frente a eso, lo que hace que eso sea bueno o que eso sea malo para nosotros. ¿Qué es lo que convierte esa situación en algo bueno o en algo malo? La actitud con la cual cada uno de nosotros decidamos responder frente a esas situaciones o frente a esos cambios en la vida. ¿Sí? Así que aquí estamos frente a una situación, y es que en la vida nosotros no podemos escoger ni podemos elegir muchos de los cambios ni muchas de las cosas que nos van a tocar vivir. Pero ¿saben algo? ¿Qué es lo que sí podemos elegir? ¿Qué es lo que sí podemos escoger? La actitud que vamos a tomar o que vamos a tener frente a eso. ¿Sí? ¿Estamos acá? En la vida no podemos escoger ni elegir muchas cosas que nos van a venir o que nos van a tocar vivir, pero sí podemos elegir y escoger algo, y es la actitud con la cual vamos a responder y vamos a reaccionar frente a esas situaciones. Un prisionero de los campos de concentración en los tiempos de Hitler dijo lo siguiente:
las personas que lo tenían allí encarcelado en el campo de concentración, me pudieron maltratar, me pudieron humillar, me pudieron privar de mi libertad y aún hasta pudieron llegar a matarme, pero nunca me pudieron obligar a odiarlos, porque a pesar de eso, Él tomó la decisión de perdonar, de amar y de no dejar que esas circunstancias le amargaran la vida. Eso es actitud. ¿Y quién la escoge? ¿Quién la determina? Nosotros. No podemos responsabilizar a otros de la actitud que yo tomo frente a las situaciones de la vida, porque esa es mi responsabilidad. Otros nos pueden intentar hacer mal, intentar hacer daño, otros nos pueden atacar, pero nosotros podemos decidir responder con una actitud correcta, sana y responsable para la vida. ¿Sí? Esa es nuestra parte. Así que en medio de los cambios necesitamos tener dos cosas supremamente importantes. La primera, una actitud correcta, una buena actitud. Pero la segunda, necesitamos tener sabiduría para actuar en medio de esos cambios y para hacer cambios cuando así sea necesario. Y por eso Romanos 12:2, en este versículo encontramos al menos tres cosas importantes de sabiduría para enfrentar los cambios y de sabiduría para hacer los cambios que muchas veces se requieran y sean necesarios para nuestras vidas. Y la primera parte de Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice esto, ¿no? En la nueva traducción viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. En la Reina Valera dice: no se conformen, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, nos están diciendo: no tome usted la forma, ¿sí?, de este mundo. No permita que lo que dirija su vida, que lo que guíe su vida sea lo que hay en el mundo. Ahora, aquí referencia hace aquí cuando habla del mundo. No está hablando del planeta ni de las montañas. Está hablando de muchos pensamientos, filosofías, costumbres, modas que nosotros vemos a nuestro alrededor y que a veces son las que resultan guiando, dirigiendo y controlando nuestra vida y nuestra toma de decisiones. Sí, miren, en otras palabras, lo que aquí se nos está diciendo es: si usted quiere aprender a ver la vida de la manera correcta, si usted quiere aprender a enfrentar la vida de la manera correcta, eso no lo aprende en Facebook, eso no lo aprende en Instagram, eso no lo aprende en las redes sociales, eso no lo aprende mirando las telenovelas, eso no lo aprende mirando los noticieros, eso no lo aprende allá escuchando muchas veces chismes o siguiendo las costumbres, las corrientes de la gente. Eso no lo aprende allá. Y tristemente es lo que a veces, sin darnos cuenta, está guiando y dirigiendo nuestra vida. ¿Sí? Está comprobado que las personas que se la pasan en Facebook tienen más tendencia a deprimirse y angustiarse. ¿Por qué? Porque en Facebook todo el mundo publica una vida ideal. Cuando uno sale al paseo pone las fotos allá viajando y chévere, pero casi nadie pone las fotos cuando está mal, cuando está llevado, cuando están problemas. No, nos muestran una vida ideal, ¿cierto? Y nos proyectan una vida ideal, feliz. Y de repente uno está triste y uno está mirando allá al otro que subió las fotos paseando y uno se siente como el ser más desdichado y desgraciado de la vida porque es al único que le va mal, porque todos los otros están bien.
¿cierto? Porque muchas veces estamos dejando que sean esas cosas las que guíen, las que determinen, las que influencien sobre nuestras vidas. Yo quiero decirles algo en esta mañana. No podemos caer en eso. Y es lo que Pablo aquí estaba diciendo. No se dejen amoldar, es decir, no se dejen llevar por esas cosas. No permitan que esas cosas los atrapen. No permitan que esas cosas dominen ni controlen sus vidas. Tienen que reaccionar. ¿Sí? No vamos a ver la vida de manera correcta a través del Facebook. Que ese es un mundo muy bonito, ¿no? Todos suben allá sus mejores logros, ¿no? Se graduó y todo el mundo sube allá el diploma y qué felicidad, ¿cierto? Y la comida y el lugar bonito y lo subimos allá, ¿cierto? Pero la realidad es que la vida no es solo momentos bonitos o así bellos. La vida también está llena de otros momentos muy grises, muy oscuros, y que tenemos que ser realistas en que son parte de la vida, que no los podemos evitar. Y tampoco podemos pensar que ser cristiano es venir y meternos en algo que nos va a hacer inmunes y que nos va a librar de no tener problemas, porque eso es una mentira. Eso no lo promete Dios por ningún lado. Y el que le diga a usted o le ofrezca eso de parte de Dios, le está diciendo mentiras. Porque Dios en ninguna parte nos dice que no tendremos problemas. Más bien Él mismo dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso sí lo dice Dios. Y eso sí lo habla Él. Entonces, si no podemos evitar las pruebas, las dificultades de la vida, lo que sí podemos aprender es a tener una actitud y una respuesta correcta frente a ello. Eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: mire, para que usted pueda aprender a tener una actitud y una respuesta correcta frente a la vida, tiene que no dejarse moldear ni influenciar por el Facebook, ni por las novelas, ni por los noticieros, ni por toda esa farándula y cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces, si no es con eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la segunda parte del versículo? No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O en otras palabras, lo que aquí está diciendo es: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, si no es en el Facebook, si no es en las novelas, si no es en la televisión, entonces, ¿en dónde tenemos que buscar nosotros una fuente confiable de cómo ver la vida y de cómo asumir y enfrentar la vida? En Dios y en su palabra. Y lo que en ella Él nos enseña, nos habla y nos muestra acerca de cómo es la vida. Pero para nosotros poder aprender, tenemos primero que desaprender. ¿Sí? Para poder aprender las cosas de Dios y las cosas como Dios quiere que veamos la vida, tenemos que primero desaprender muchas cosas que nos han enseñado o que nosotros hemos asumido de manera incorrecta en la vida. Y eso es la renovación de nuestra mente. Cuando se habla de que alguien remodela su casa, ¿qué se entiende por eso? Hay un cambio. ¿Y qué sucede en ese cambio? Se sacan cosas viejas o cosas que no, ¿cierto? Y se ponen otras cosas nuevas, ¿cierto? Esto quiere decir que para nosotros recibir y experimentar lo que Dios tiene y ha preparado para nuestras vidas, es solo posible cuando decidimos sacar
las cosas que no son de acuerdo ni conforme a la voluntad de nuestro Dios. En otras palabras, mire, quiero decirles algo con mucho amor, con mucho respeto, pero con mucha sinceridad. En cada una de nuestras vidas hay mucha basura que a lo largo de la vida le hemos metido a la mente y le hemos metido al corazón. Y cada uno de nosotros necesitamos permitir, pero también colaborar para sacar todo eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque no es posible tener una vida cambiada si primero no cambiamos nuestra manera de pensar. Y no es posible cambiar la manera de pensar si no sacamos las cosas viejas, las cosas que no sirven de nuestra mente y de nuestro corazón. Necesitamos sacar estas cosas de nuestras vidas. Y luego lo que se nos dice acá es: dejen que Dios los cambie o los transforme al cambiarles la manera de pensar. Es decir, aquí necesitamos aprender y necesitamos llenar la mente y el corazón con nueva información, con nuevo conocimiento, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, porque ellos serán los que luego van a llevarnos a vivir la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Sí, mire, y hay algo que se nos presenta acá para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ninguno de nosotros vamos a conocer lo bueno de los planes de Dios si primero no sacamos las cosas viejas y no llenamos nuestra mente con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se presenta la voluntad de Dios acá? ¿Como algo malo o como algo bueno? ¿Cómo se describe acá la voluntad de Dios? Hay tres palabras con las cuales se describe acá la voluntad de Dios. ¿Cómo? Buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que vale la pena algo que es bueno, algo que es agradable y algo que es perfecto? ¿Ustedes creen que vale la pena buscar y conocer la voluntad de Dios, conocer los planes de Dios para nuestras vidas, que son buenos, agradables y perfectos? Hay una motivación que se nos pone acá delante para que nosotros salgamos de la resignación o salgamos de la comodidad y decidamos emprender una búsqueda hacia algo nuevo. Y es que eso es algo que vale la pena porque es bueno, agradable y perfecto. Pero cuidado, debemos tener precaución y cuidado aquí con algo. Y es que eso no significa que entonces todo lo que a mí me va a pasar es bueno. Eso no significa que todo lo que a mí me va a suceder es bueno, o que va a ser agradable, o que va a ser perfecto. No, eso significa que en medio de todo, o que Dios va a usar, que Dios va a utilizar todo, ¿para qué? Para obrar sus buenos propósitos, sus buenos planes en nuestras vidas y para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí me hago entender? No podemos pensar que si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, todo va a ser bueno, todo va a ser perfecto, que no voy a tener problemas. No, aunque yo esté caminando en la voluntad de Dios, muchas veces voy a pasar por momentos difíciles, muchas veces voy a pasar por momentos duros. Pero ¿qué significa eso? Si yo estoy en la voluntad de Dios, Dios va a estar usando y Dios va a estar utilizando todo eso para algo bueno en nuestras vidas. Como dice Romanos, precisamente, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí no dice algunas, y ahí no dice solo las buenas,
Ahí están incluidas todas. Está incluida la enfermedad, está incluida la escasez, está incluida la crisis económica, está incluido todo ahí en esas cosas. Porque cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, no es que inmediatamente todo sea bueno, no es que inmediatamente todo sea perfecto, sino que Él utiliza todo para el bien de nuestras vidas y para perfeccionar nuestras vidas. ¿Sí? Y hay uno de los, digamos, atascaderos. ¿Cuántos, no sé si entendemos esta palabra atascadero? ¿Sí? Hemos visto cuando un carro de pronto en una que no es, queda ahí atascado, patina y esto. Es un momento donde uno no avanza, ¿sí? O sea, donde uno se queda como ahí en el mismo sitio. Y yo creo que también todos hemos pasado por esos momentos en la vida, ¿no? Donde uno a veces se siente estancado, que no está avanzando, ¿cierto? Sino que está ahí en el mismo sitio, patinando y patinando en lo mismo y en lo mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué muchas veces experimentamos esos atascos en la vida? ¿Sí? A veces es necesario esperar, sin duda alguna, pero a veces también ya no es tiempo de esperar, es tiempo de avanzar. Pero cuando intentamos avanzar, como que empezamos a patinar, ¿cierto? Y nos quedamos ahí atascados en eso y no logramos salir de eso. Y quiero decirles algo en esta mañana, precisamente, que nos afecta mucho, y dos cosas que nos perjudican y que nos llevan a atascarnos en la vida. La primera de ellas es una vida basada solo en los sentimientos. Una vida basada solo en sentimientos. Y una vida basada solo en el hacer. Esas son dos cosas que nos perjudican tremendamente en la vida. Una vida basada solo en sentimientos y una vida basada solo en el hacer. ¿Qué significa una vida basada solo en sentimientos? Es que nosotros vamos por la vida solo basándonos y solo mirando cómo nos sentimos. Entonces es donde decimos cómo me siento hoy, cómo me siento en el trabajo, ¿cierto? Cómo me siento con mi pareja, ¿sí? Cómo me siento en mi pueblo, cómo me siento en mi país. Y todo lo medimos a través de los sentimientos. De cómo me siento en esto, de cómo me siento en aquello, ¿cierto? Y eso en la vida lo que produce no son cambios buenos muchas veces, sino que más bien nos atasquemos en la vida. ¿Saben por qué? Porque los cambios en la vida se procesan y se producen correctamente, no cuando estamos basados en sentimientos, ¿cierto? Sino cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando cambiamos nuestra manera de ver la vida, ¿cierto? Por eso dice Romanos, dejen que Dios los transforme, ¿cómo? Cambiándoles la manera de pensar. ¿Cómo nosotros los seres humanos experimentamos el cambio? ¿Cómo es posible experimentar el cambio correctamente en nuestras vidas? Cuando permitimos que se cambie nuestra manera de pensar. Y en eso los sentimientos nos ayudan mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente nos están diciendo algo momentáneo. Estoy feliz, ¿cómo veo las cosas? Bien, ¿cierto? Chévere, todo. Estoy triste, ¿cómo veo todo? Mal, oscuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mis sentimientos son cambiantes, ¿cierto? De repente uno está sintiendo una cosa, luego está sintiendo otra. No son confiables nuestros sentimientos. Pero otra cosa que nos lleva al atascadero no solo son los sentimientos, sino el hacer, ¿cierto? Y es ahí donde muchas veces como cristianos
buscamos el facilismo, ¿no? Y decimos, bueno, ore por mí para que Dios me arregle el problema. Por favor, venga y ore. Por favor, ore para que Dios cambie y transforme esto, ¿cierto? O deme la fórmula, los 3 puntos, los 3 ingredientes de lo que debo hacer para que mi vida cambie. Nos basamos en ¿qué? En el hacer, pero en el hacer fácil, ¿cierto? En el facilismo, ¿cierto? No queremos trabajar en lo profundo de la mente y en lo profundo del corazón. No queremos cambiar la manera de pensar. No queremos hacer un trabajo esforzado, intencional para cambiar nuestra manera de pensar. Simplemente que nos digan cómo arreglar este problema, cómo salir, ya no me importa la teoría, solo deme la solución y listo, ¿cierto? Así nos gustan las cosas, fácil, rápido y para adelante. Pero el proceso de cambio en nuestras vidas, o la forma para procesar los cambios, no es solo a través de las emociones. No significa que las emociones no tengan un lugar y no deban ser reconocidas por nosotros, pero sí significa que no debemos dejarnos guiar, dominar ni controlar por las emociones, sino que debemos es buscar las cosas y debemos preguntarnos frente a la vida y frente a los cambios. Ya para terminar, quiero decirles esto. Mire, ¿qué debemos preguntarnos frente a la vida, frente a los cambios? No es preguntarnos cómo me siento. No es preguntarnos qué puedo hacer, ¿cierto? O qué tengo que hacer, ¿no? Fíjense en esto. ¿Y qué es lo que normalmente uno más hace frente a los cambios o frente a las cosas de la vida? Ay, me siento así, 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 ¿cierto? Uno, lo primero que uno se basa o lo primero que uno se deja llevar es por la forma en cómo uno se siente, ¿cierto? O ¿qué debo hacer, cierto? O ¿qué es lo que funciona, no? ¿Qué es lo que está dando más plata? Listo, no importa que sea un torcido, pero funciona, ¿cierto? Así muchas veces vamos por la vida, ¿cierto? Es qué es lo que funciona, qué es lo que sirve, ¿cierto? Y no debemos preguntarnos eso solamente, ¿cómo me siento? ¿O qué hacer? Sino lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es lo correcto aquí? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios frente a esto? ¿Sí me hago entender? No es cómo me siento solo, ni qué hacer, ni qué funciona, ni qué se me viene a la mente, ni qué se me ocurre hacer y voy y lo hago. No, sino es que es preguntarme qué es lo correcto aquí y qué es lo que dice la palabra de Dios frente a esta situación o en esta situación o en este momento de la vida. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cierto? ¿Qué es lo correcto? ¿Y qué es lo que Dios me habla y me dice a través de su palabra para esta situación de la vida? ¿Ustedes creen que hay aquí en la Biblia una palabra, una instrucción para cada momento de la vida? Dios en su sabiduría nos dejó este manual para que nos acompañe, para que nos guíe cómo ir por la vida, cómo navegar por la vida. Y si nosotros queremos realmente experimentar cambios y asumir los cambios de manera correcta, tenemos que aprender a evaluarlos o a mirarlos, no solo por lo que otros dicen, opinan o por lo que yo siento, sino mirando es qué es lo correcto, qué es lo que Dios dice en esta situación o para esta situación. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a dejarnos cambiar por Dios, ¿cierto? ¿Y cómo nos cambia Dios? Muchos dirían, bueno, yo quisiera que Dios venga y ¡fum! Y ya. ¿Cómo nos cambia Dios? Dios nos cambia dejándonos una instrucción y una enseñanza a través de su palabra,
para que nosotros la tomemos, la llevemos a la mente, la llevemos al corazón y luego la apliquemos en la vida. Esa es la forma como Dios nos cambia. El cambio no es pues que llegó Dios y pum, y ya, te hizo nuevo. No, el cambio es que Dios nos envía a través de su palabra la enseñanza, la instrucción, para que nosotros la tomemos, la llevemos a la mente, la llevemos al corazón, la apliquemos en la vida y entonces los cambios suceden y entonces Dios nos cambia y nos transforma la vida. No es tan fácil, solo como venir a una iglesia, solo como orar. No es tan fácil solo eso. Significa tener una disposición para dejarnos enseñar, para dejarnos instruir, para dejarnos aconsejar, para dejarnos orientar por lo que Dios dice en su palabra. Y eso es la manera de que los cambios suceden. Y en la vida es necesario los cambios. Y todos estamos en medio de cambios. Pero recuerden, necesitamos dos cosas: una actitud correcta para darle una respuesta correcta a los cambios y sabiduría de Dios para poder hacer los cambios o para poder actuar en medio de ellos como Dios desea. Y que no nos cambien para mal, sino que las cosas que suceden siempre nos puedan cambiar para mejor y nos puedan cambiar para bien. Amén. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y oremos juntos hoy al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú estás trabajando en nosotros, Dios. Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque diseñaste la vida con cambios continuos y constantes, Señor, que muchos no los podemos evitar, simplemente llegan y vienen a nuestras vidas, Señor. Pero lo que sí nos has dado es la capacidad de podernos adaptar y de poder responder de una forma correcta a cada uno de ellos, Dios. Por eso en esta mañana queremos acudir a ti, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a no dejarnos dañar ni afectar por los cambios que se presentan en nuestra vida, sino más bien verlos como una oportunidad para aprender, para mejorar, para cambiar, Señor, cosas en nuestras vidas, Padre, para reiniciar cosas en nuestras vidas, para quitar cosas de nuestras vidas, para reordenar nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos a no buscar, Señor, el punto de referencia en la vida, en la internet, en la televisión, en lo que el mundo habla o en lo que el mundo dice o enseña. Ayúdanos a buscar, Señor, la referencia para la vida en lo que tú dices, en lo que tú hablas, en lo que tú has enseñado, Señor. Porque solo allí hay verdad y solo allí hay rectitud y solo allí podemos encontrar, Señor, la sabiduría para que los cambios no nos destruyan ni nos hagan mal, sino obren para bien en cada una de nuestras vidas, Dios. Señor, ayúdanos a ser flexibles también y ayúdanos a dejarnos cambiar por ti. Ayúdanos a dejarnos cambiar. Ayúdanos, Señor, a rendirnos. A veces luchamos, pero lo que en realidad tú quieres hacer es que nos rindamos, Dios. Lo que en verdad tú quieres hacer en nosotros es que nos rindamos, Padre. Que en lugar de estar luchando y batallando contra, Señor, las situaciones, lo que tú quieres es que nos rindamos ante ti. Que quizás luchemos, sí, en las situaciones, pero nos rindamos ante ti, Señor. Porque solo es ahí el lugar de transformación, el lugar de cambio para nuestra vida. Y solo es allí en donde los cambios nos hacen mejorar y obran para bien en nuestra vida.
cuando esos cambios los hacemos de tu mano y los hacemos bajo la enseñanza y bajo la dirección tuya, Dios. Padre, aquí estamos en esta mañana. Cada uno de nosotros hemos experimentado cambios en nuestra vida y cada uno de nosotros probablemente estemos experimentando cambios en nuestras vidas hoy. Y te pedimos que de ahora en adelante nos ayudes no a preguntarnos cómo me siento, ni qué es lo mejor o qué es lo que funciona, sino a preguntarnos en medio de los cambios y en medio de las situaciones qué es lo correcto y qué es lo que Dios dice acerca de eso, qué es lo que Dios habla acerca de eso. Ayúdanos a ver, Señor, los cambios como una oportunidad y ayúdanos a no basarnos ni a dejarnos guiar ni controlar solo por sentimientos o por el deseo de que las cosas cambien rápido, sino más bien ayúdanos a evaluar qué quieres hacer en nuestras vidas, por qué estás trabajando allí, Señor, qué es lo correcto, qué es lo que tú dices acerca de eso, y que eso sea lo que guíe nuestra vida, que eso sea lo que dirija nuestra vida. Queremos adorarte, Señor, en esta mañana y pedir que tú obres y que tú nos cambies cada día, Señor, con tu gloria, Señor, más y más, Señor. No nos dejes como hoy somos, Señor, y gracias por las situaciones que permites en nuestra vida, porque a través de ellas nos cambias y nos transformas, Señor. Ayúdanos a verlas como algo bueno y no como algo malo para la vida. Queremos adorar, Señor. Pedir en esta mañana, cámbianos, transfórmanos, Señor.